vamos a grabar ahí la cascada. Sí, que he dicho, espera, por la quito. Vamos bien de tiempo porque hasta las 2:30. Claro. Es que va a quedar súper chula la cascada. Quiero que me haga una foto con la moto así con eso. No, pero arriba mejor. ¿Arriba dónde? En el mirador de la Serrana de la Vera. Que eso está aquí a 2 o 3 kilómetros, no, nos da tiempo. Si esto van a ser 5 minutos, vamos a tardar. Era mejor que los pelos. Tú verás. Parece que muy de vendimia. Sí, ahora es la época, ahora es la época. ¿Dónde vas a grabar? ¿Hay que bajar? A la cascada, sí, hay que andar un poquito con cuidado y ya está. Qué bonita, Me entró una piedra, me cago en la más, en el zapato. Y es raro, ¿Qué quieres, la foto? Yo te hago la foto. ¿Te hago la foto yo o qué? Te lo mando a mi hermano. Bueno. Es bonito, Muy bonito. ¿Cómo me haces, hermano? Mi hermano iba a salir hoy también, me dijo. Mira, ¿ves cómo te digo? Porque así hay que aparcarla siempre. Bueno, tú la tienes bien. Está como en todo el medio. Pero porque la tienes todavía en el punto de arriba, pero así nunca la aparques boca abajo. ¿Sabes? Tengo aquí unas piedras. Ahora cómo tengo que quitar el zapato. Vamos aquí a aquella cascada y lo grabamos. Viendo. ¿Estás pudiendo? Ten cuidado con los tobillos, que ya me trocillo uno. Uy. A ver un segundo. Que no te creas tú que tengo yo mucho margen de maniobra con el dron, Es chiquitita, pero bueno. Sí, no, pero va a volar muy bajito, va a volar muy bajito. Más allá no. Más allá vamos. Sí, tenemos que ir a la cascada. Un poquito de aventura, ¿no? Con estos ropajes, dice. Estoy en la cascada así. Eso es lo que tengo que grabar. Si es que soy capaz. Uy. Pues aquí sale. No. Yo creo que apaga la cámara, no la voy a... Sí, ya está. Que grabamos ahí la cueva. Perfecto.
few moments later. ¿Cómo nos vamos a poner, eh? Madre mía. Salimos de la cárcel, metemos la primera en el loro disparpel. Chirrian las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no basta, sale mucho más barato. O nos comemos la noche, enroscamos el coche, ya mañana no llegamos. La vida en un minuto nos pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Una de las motos es que son muy altas, para echarlo voy a tener que poner aquí ¿Qué? un taburete. Tiene muchas jorobas. Un taburete. Además, ahí tienes un escalón. Buenas tardes, señora. Muy a gusto que voy, ¿Sí? que lo sepas. Se está poniendo de chocolate la señora. ¿Sí? Ah, ¿es usted la madre? Muy guapa, señora, que está comiendo chocolate o no? Ah, un helado. No me han dejado, pero me metió dentro, le cogió y no me han visto. ¿No lo han visto usted comerse el helado? La niña chica que le ha traído un helado. Se va a constipar, señora. No, si Dios quiere, no me gusta. ¿Sí? Qué bonita es la vera, ¿eh? Venimos de Garganta, hemos estado por aquí con las motos, eso es precioso, ¿eh? Muy bonito. La zona esta es muy bonita, lo que pasa es que está en bruto. No, mejor así, que no se conozca mucho, que luego esto se masifica. ¿Eh? Mejor así. Qué bonito es la moto. ¿Le gusta la moto? ¿Quiere que le dé una vuelta? ¿Se atreve usted? No, ya hoy no. ¿Eh? Pues tendría 8 o 10 años cuando monté. Que me la doy una vuelta ahora mismo aquí a usted, le pones el casco de mi compañera y le doy una vuelta. No sabía que tú estás con las ganas, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me gustaba más que el coche. Sí, a mí también, me gustan más las motos que los coches. El marido quería moto. Sí. Pero yo dije, no, porque tú te vas a montar en la moto y yo me voy a quedar aquí. No, mi mujer, por ejemplo, no se quiere montar moto, así que si usted quiere, la monta usted en vez de mi mujer. Te lo agradezco. Pues voy a ver si le pago a su hija. Me voy a despedir de su señora madre, ¿cómo se llama? Carmen. Doña Carmen. Pues se ha ido. Se ha ido doña Carmen, ¿no? Cosas ahí. Joder. No para. Bueno, doña Carmen. No para. Que tenga usted buena tarde. Pues así tiene que ser. Abuela, que ten cuidadito. Sí, Pasarlo lo mejor posible. sí, esto está disfrutando. Como las pesetas. Sí, claro. No más que las pesetas. Bueno, vamos a parar, pasado Mirabete, vamos a parar, no hay un bicho. Un sitio que quiero grabar una cosa para descansar y luego ya de tirón. ¿Vale? Vámonos. Espérate, que voy a parar esto. No sé si lo apagamos o apagar. Que me quedo tonto y vamos muy lento. Corre más que el veneno que llevo dentro. Ahoga en tu laguna el pedal pleno y acelera un poco más, como déjame que piense. Del pensamiento viajamos en volanda de cuerpo plastificado. Dormimos la garganta porque aún no se ha despertado. Bajamos la mirada, la luz del sol nos quema, pero no pasa nada porque aún nos queda tema. Conversaciones, deseo, activar, mira para adelante. Eso es lo más importante, mira para adelante. Mira para adelante. Sufrimos consecuencias que todos esperamos. No tenemos paciencia y nos desencajamos. Nuestras pieles de hierro, los ojos son de cuero. La risa la del perro, tensa como el acero. La vida en un minuto nos pasa tan deprisa. Por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Porque me quedo con
vamos muy lento. Corre más que el veneno que llevo dentro. Y acelera. Qué bonito, ¿no? Un segundito, voy a hacer una foto. Que es que aquí siempre pasamos de largo y no vemos lo que tenemos. Voy a hacer puenting. Voy a hacer puenting. Que voy a hacer puenting, ahora me coges. Qué guapo, tío. Está lleno el río, ¿eh? No ha llovido tanto. ¿Eh? Que no ha llovido tanto. Que no ha llovido tanto, 200 y pico de litros, pero es que este agua viene de donde sea. Por las noches, pero luego otro día no. Qué bonito, ¿eh? Ahora nos vamos a meter por esa carretera que va por ahí, por ahí. Qué bonitas son, mira. Me encanta. Mira, las motos de fondo así también quedan chulas. Perfecto. Perfecto. ¿Te sale o no te sale? Estamos solos. Para lo bueno y para lo malo. ¿A que sí? Pero vamos, que nos han quedado 4 gotas, ¿eh? La cagua, el agua, ese vídeo que subí ya hace un año, eso sí que fue un chaparrón. De todas maneras, ya te has bautizado. No, si yo ya me he mojado dos veces. Una vez me cogió por Trujillo y otra por Serra de Fuego. Esas ventas tocando las palmas, estilo heavy, puede ser la polla. Qué feo.